esta noche. Vamos a ir primeramente con el doctor Juvenal Almendra. Tenemos conocimiento de que durante la pandemia se ha dictado normativa para el diferimiento de los créditos bancarios. Nuestra comunidad quiere saber cuál es esa normativa que se ha dictado y cómo están procediendo los bancos y las entidades financieras en la actualidad con referencia al diferimiento de la deuda bancaria de los bolivianos. Le cedo el espacio, colega, doctor Juvenal, para que pueda responder. Bien. Bien, doctor, vamos a entrar en tema entonces. Lo que sí quiero que tomemos en claro que el diferimiento de crédito no es novedad en Bolivia, digamos, ¿no? Inclusive, retrocediendo un poquito, cuando ocurrió los conflictos sociales en noviembre, cuando había muchísimos conflictos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, ahí ya se habló del tema de diferimiento de crédito. Es más, las instituciones financieras ya estaban en la obligación de diferir los créditos en aquel entonces. Estamos hablando noviembre, diciembre, los 2 meses. Entonces la ASFI ya dictó una circular en aquel entonces. En aquel entonces, 17 de marzo, dictó una ley que hablaba ya de la flexibilización y reprogramación de las obligaciones de los prestatarios, ¿no? Si bien esa circular ha sido suplida por otra circular, pero esto es un antecedente importante porque aquí ya hablamos del diferimiento de crédito en sí. Y bueno, la Asamblea Legislativa dicta una ley 1294 de diferimiento de crédito, en la cual establecía que se difería y otorgaba un plazo máximo de 6 meses posterior al levantamiento de la declaración de cuarentena o a la declaración de emergencia. Aquí ocurrió, por supuesto, una serie de interpretaciones que se dieron y lo cual causaron, por supuesto, zozobra en la población, ¿no? La ASFI por una parte, por otra parte los bancos siempre tienen esa facultad, los bancos, de aplicar políticas, si quieren, por encima de la norma, pero que beneficien a los deudores. Eso es importante. Entonces, algunos bancos, por sí, solos, ellos se les ocurrió, por ejemplo, reprogramar créditos. Ellos inclusive han otorgado a algunas instituciones diferimiento de créditos por 4 meses. O sea, ellos ya se adelantaron a la ley del 1 de abril del 2020. Entonces esta ley planteaba esa situación, ¿no? Planteaba el diferimiento de crédito de capital e intereses. Eso es importante también, ¿no? Capital e interés. Esa es la aplicación. Posteriormente, esta ley se reglamenta el mismo día mediante un decreto supremo 4206 del 1 de abril, igual. Y aquí, como la norma, la ley era macro, o sea, no era bien específico, entonces con este decreto tratan de hacerlo específico. Entonces ya aquí manifiestan 3 meses, ya en este decreto ya refieren inclusive qué meses van a ser. Por ejemplo, se refiere únicamente los meses marzo, abril, mayo. Que este decreto también ha sido modificado. Si ustedes recuerdan el comunicado de la ASFI que decía, en junio ya todo el mundo tiene que pagar. Entonces la gente empezó a protestar. En La Paz iniciaron una acción constitucional y bueno, retrocedieron y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fruto de ese proceso que inició el CONANIPE de La Paz, nace otro decreto cuando ya se cumplió los marzo, abril y mayo. En junio todo el mundo supuestamente tenía que pagar de acuerdo a un comunicado de la ASFI el 2 de mayo. Entonces, contra ese comunicado, iniciaron una acción constitucional, retrocedieron y decretaron, emitieron este decreto que es de fecha 28 de mayo del 2020.
en este decreto, que actualmente está vigente, ¿no? Este decreto. Todos los bancos estamos trabajando conforme a este decreto. Bancos y cooperativas. Entonces este decreto ya habla que se prorrogaba otros 3 meses más, ¿no? Este decreto era específico y este decreto hacía una diferencia entre asalariados y no asalariados, ¿no? Todos hemos sido beneficiados con el diferimiento de crédito hasta junio. Todos, absolutamente todos. Entonces, hasta mayo y en junio se pagaba, por supuesto. Entonces, todos hemos sido beneficiados. A partir de este decreto, decía, junio, julio y agosto se difiere de todos aquellos que no son asalariados. Había una diferencia ahí. Y aquellos que son asalariados tienen que continuar pagando porque tienen un ingreso. Esa era la justificación. Pero aquellos que por ahí se les ocurrió, se rebajó su sueldito, o si no, lo despidieron, o si no tuvieron una reducción en su salario, o si no, qué sé yo, cualquier cosa que pudo haber pasado que disminuyó su capacidad de pago, también entraban. Pero cada caso particular debería analizarse. Actualmente se trabaja así. Cada caso particular de los asalariados se analiza. Si redujo su salario, si lo despidieron, si pasó alguna cosa, si él renunció, hay muchísimas cosas. Ya pudo haber dejado de ser asalariado. Por lo tanto, pueden también ser beneficiados esos señores. Y también se hablaba de un monto. De los menores a 1 millón era automático. De los superiores a 1 millón tendrían que solicitar mediante una cartita y debiera ser analizado caso por caso igual, de acuerdo a la entidad financiera. Esa es la situación, ¿no? Así está funcionando ahora. Estamos con esto vigente, que este decreto estará vigente y está vigente hasta que se cumpla, por supuesto, este agosto. En septiembre tendría que cancelarse el crédito de acuerdo a este decreto, que regula la ley de diferimiento de pagos. Doctor Howard. Entonces tenemos claro que ya el decreto supremo que usted menciona, colega, modifica la ley principal, ¿no es cierto? Y ya le establece que los asalariados ya tienen que ir cancelando. El mes en el que todos tenemos que cancelar nuestras deudas es el mes de septiembre, ¿no es cierto, colega? Exacto. Todos, exacto, perfecto. ¿Sí? De acuerdo a la aplicación de este decreto, todos ya deberíamos pagar en septiembre. Bueno, entonces desde septiembre en la actualidad los bancos ya van a comenzar con el cobro de las deudas bancarias. Eso es lo que nos manifiesta el asesor financiero y el asesor bancario, que es el especialista, nuestro invitado especial, el doctor Juvenal Almendra. Ahora vamos a hablar también de las arbitrariedades que hacen, pues, ¿no es cierto?, las entidades financieras. Por ese punto, doctor, a mí me gustaría hacer una pequeña consulta, también una pequeña aclaración al doctor Almendras sobre el tema que él nos está exponiendo. Doctor, usted claramente nos acaba de mencionar y nos acaba de listar cronológicamente la normativa que se ha ido aprobando con el objetivo del diferimiento de créditos, normativa que ha sido bastante polémica y ha causado, como usted mismo lo ha aclarado, bastante confusión en la población. Lo que nosotros pretendemos y queremos es justamente esa confusión se finalice. Actualmente, ¿cuáles son las perspectivas para que un trabajador ordinario, y yo le estoy hablando de un trabajador común y corriente, cuyo sueldo oscile entre 2.200 a 5.000 bolivianos, que se puede decir el promedio en el que se maneja, y que tenga supuestamente un crédito hipotecario para la compra de su vivienda? Entonces, este trabajador, ¿cuáles son las perspectivas? Uno, ¿hasta cuándo y en qué montos está siendo beneficiado por este diferimiento de crédito? ¿Y hasta cuándo va a estar este trabajador exento? Y más de eso,
en qué consisten estas extensiones de los créditos, porque uno estudia y escucha diferir. La palabra diferir automáticamente asume que se va a postergar en el tiempo, pero todos sabemos que un crédito bancario es mucho más complejo y es generalmente en esa complejidad en el manejo de los créditos bancarios donde radica también una de las estrategias que utilizan los bancos para poder sonsacar o poder incrementar de forma arbitraria. ¿Qué montos, capital, intereses, de cálculos, de programaciones? Por favor, doctor, quisiera que me puntualice en ese ejemplo que yo le estoy poniendo, aprovechando del grado de conocimiento técnico que usted tiene, poniendo el caso de un trabajador que tiene su sueldo, de un trabajador oscila entre el salario mínimo nacional hasta actualmente unos 5.000 bolivianos, que es lo que podría decir que el grueso de la mayoría de los trabajadores asalariados tienen. Ya, perfecto. Vámonos entonces al ejemplo, pero a la primera pregunta. ¿Cómo se beneficiaría? La pregunta es ¿cómo se beneficia a un trabajador que gana un sueldo? ¿No? ¿Esa es la pregunta, doctor Choque? Sí, perfecto, doctor. Perfecto. Entonces, la norma y conforme se viene trabajando o conforme vienen trabajando las instituciones financieras, es que eso no determina, digamos, ¿no? Eso no determina si va a ser sujeto o no sujeto de diferimiento. Lo que sí determina es el saldo o el monto de endeudamiento del cliente. Si su deuda del cliente, independientemente de su sueldo, no supera los 1 millón de bolivianos, entonces estaría beneficiado con el diferimiento de crédito. Eso es una línea de cómo beneficiarse con el diferimiento de crédito. La otra línea es que si este trabajador disminuyó su salario o renunció o lo despidieron, entonces tiene que plantear el caso ante la institución financiera para que estos también lo puedan diferir el crédito. Esa es la figura. Esas son los dos parámetros que se consideran. Primero, el monto, que debe ser 1 millón, menos de 1 millón de bolivianos de deuda. Si tiene 2 créditos, los 2 créditos no tienen que llegar a 1 millón. Si tiene 3, no tienen que llegar al 1 millón de bolivianos. Entonces, se le va a diferir el crédito de manera automática, siempre y cuando haya reducido su salario, haya disminuido su ingreso, haya sido despedido o haya renunciado. Sobre este punto, doctor, ¿cómo es que el trabajador demuestra eso? En las entidades financieras, ¿qué tipo de documentación están solicitando para que el trabajador acredite estas condiciones? Muy bien. Esa es muy buena pregunta, doctor, que ha sido sujeto de análisis anteriormente. Por ejemplo, en tema de despido, ¿qué podemos presentar? Puede ser el memorial de despido o el memorial de agradecimiento que dan en otras instituciones. Puede ser los aportes de la AFP, donde ya no está aportando el trabajador. Puede ser, si perdió todos estos documentos, puede ser el certificado de certificación de trabajo, donde dice que ya no trabaja, o puede ser el finiquito que le otorgan al momento de despedirlo o al momento de renunciar. Entonces, puede ser esos 4 documentos que hemos mencionado. Memorial de despido, decir, me han despedido, aquí está el memorial, o el memo. Aporte de la AFP, va a demostrarse que ya no está aportando, por lo tanto, se sobreentiende que ha sido despedido o algo ha pasado. Certificado de servicios prestados, también podría ser, o el finiquito en todo caso, ¿no? Ahora, eso demostrando el despido o la renuncia. Ahora, cuando hay una reducción de salario, ¿cómo lo demostramos? Con las boletas también podría ser. La boleta, usted, al momento de obtener un crédito, como asalariado, ha demostrado 3 boletas o 5 o lo que le han pedido. Entonces ahí salía cuánto era su salario. 5.000, pongámosle. Y ahora resulta que usted viene y demuestra con una nueva boleta en la cual dice que se disminuyó a 3.000. Entonces hay una reducción de salario. Entonces, en aplicación a este decreto, también debería beneficiarse con el diferimiento de crédito. También otras instituciones están otorgando una certificación de descuento, ¿no? Creo que las instituciones públicas no está pasando. Había una época donde se estaba pidiendo una reducción de salarios, ¿no? Unos aportes voluntarios que supuestamente se estaban dando,
para apoyar a la gente que estaba enferma con COVID. Entonces, la institución pública se le ocurrió entregar una certificación que se está disminuyendo los sueldos, un 30%, 20%, 10%, que también es válido para el análisis de ver si le corresponde o no le corresponde los diferimientos de crédito. Después también podemos ver otro parámetro. Por ejemplo, aquí hay que ver, por ejemplo, si hemos sacado un crédito, los dos, marido y mujer, esposa y esposo, y resulta que de los dos se consideró nuestros ingresos para que me den un crédito, póngale 50.000 un ejemplo, está valorado nuestro ingreso de los dos esposos. Ambos ganamos, uno trabaja en la alcaldía, el otro trabaja en una empresa privada, pero se evaluó los dos ingresos. Resulta que a uno le votaron, a la esposa la votaron, o le redujeron al esposo, ¿no? Entonces, igual aplicaría, porque hay disminución de capacidad de pago. Si nos han evaluado a los dos, ¿no? Nos han evaluado a los dos y resulta que se disminuyó mi capacidad de pago. Entonces ya no tengo la misma capacidad porque la votaron a mi esposa, lamentablemente. Entonces, deben diferirme las cuotas hasta agosto. Ahora, aquí hay un caso particular interesante, porque ¿qué pasa? Que a veces uno va a sacar un crédito y solamente te consideran del esposo nada más su capacidad de pago. Y de la esposa no lo tocan porque era suficiente con lo que ganaba el esposo, digamos, ¿no? Entonces, la esposa, como no le consideraron su plan de pago, pero a ella la votan, digamos. Y resulta que la señora va y reclama al banco, hay una reducción de mi ingreso, necesito el diferimiento. Aquí no aplica esta situación porque no se le consideró para otorgar el crédito el ingreso de la señora, por lo tanto no aplicaría. Así que cada caso tiene una particularidad. Ahora, un último caso también le puedo plantear. Por ejemplo, hay muchísimas personas que sacaron un crédito como asalariado y después abrieron un negocio, renunciaron y el cliente seguía cumpliendo con sus cuotas. Y renunció el cliente y nunca no le va a avisar al banco, he renunciado, o sea, ¿qué hacemos? Nunca pasa eso. Sino que el cliente cumple, no hay problema, y llega a este beneficio, ¿no? Entonces le dice, yo ya no soy asalariado, yo ya soy un personal independiente, tengo mi negocio, por lo tanto me corresponde el diferimiento de crédito, ¿no? Y si me despidieron hace 3 años a mí, y yo armé un negocio, monté una oficina y seguía cumpliendo mis obligaciones. Entonces también aplica en este caso, porque ya no soy asalariado. Y sin embargo he venido cumpliendo mis cuotas de crédito. Por lo tanto, también puedo ser beneficiado, porque ya no soy asalariado. Esos casos se darían, doctor, y esos serían los documentos más o menos, como le digo, cada institución revisaría. Nosotros nos presenta una disminución de ingresos, nosotros lo consideramos, lo analizamos y evaluamos ver si procede o no procede. Muchas gracias, doctor. Sobre la segunda parte de la cuestionante que le he planteado, en sentido de que, bueno, generalmente al momento de otorgarse un crédito, el crédito generalmente la persona, el ciudadano común, entiende que tiene que pagar mes a mes tanto y hasta tantos años para lograr honrar su deuda, sin entender muchas veces o sin llegar a comprender claramente que ese monto que está pagando mensualmente está compuesto por una serie de elementos que hacen parte del crédito que él ha asumido. Entonces, el diferimiento de crédito alcanza totalmente a todos los conceptos y elementos que son parte del crédito. Le hablo de intereses, capitales, penalidades que se puedan sumar, todas esas situaciones. El diferimiento, o sea, y yo le voy a plantear cómo yo lo entiendo, porque si bien yo también soy abogado, no tengo la especialidad que usted tiene y a mí también se me plantea esa duda. Yo entiendo diferir de que
Hoy día, yo le pongo este ejemplo, estamos en el mes de agosto, y hasta el mes, perdón, estamos en el mes de abril, y hasta el mes de agosto mis créditos se recorren, como si esos 2 o 3 meses de lapso yo no hubiera tenido una deuda, y la deuda recién va a comenzar a correr de nuevo desde el mes de agosto. Yo lo he entendido así cuando se ha lanzado esta propuesta. Yo entiendo o aprecio de que la mayor parte de la gente, del ciudadano común que no tiene conocimientos financieros, que no tiene, como usted mismo lo ha manifestado, esa educación financiera, lo ha entendido así. Y aprovechando en este momento, yo considero que sería bueno tal vez aclarar ese punto, si es así, como yo lo estoy entendiendo, que de agosto se pone un corte, se para el pago de créditos, como si ese tiempo la deuda hubiera quedado suspendida, y llega el mes de agosto y comienza a correr nuevamente el crédito. Ya. Bien, tiene razón, doctor Choque, es también una pregunta interesante y que es bueno aclararla, digamos, ¿no? Entonces, a ver, tenemos un crédito que ha sido otorgado por 5 años, pongámosle, y son 60 cuotas. Vamos a hacer un ejemplo sencillito. Entonces, cada cuota, 60 cuotas. Entonces, pongamos que el diferimiento le llegó en la cuota número 5. Y hay que entender también por qué está conformado la cuota, ¿no? Una cuota es el conjunto de las obligaciones que tiene el prestatario. Por ejemplo, en una cuota se paga un poco de capital, un poco de interés, o el interés que corresponde en todo caso, el seguro que corresponde, ya sea seguro de vida o seguro de gravamen, o algún otro seguro que tenga, por ejemplo, seguro de vehículo, seguro de seguro de incendio y aliados, o seguro de rotura de maquinaria, lo que sea, ¿no? Otro seguro que se pueden aplicar. Entonces, la ley, ¿qué dice que se debe diferir? Solamente el capital e interés, ¿no? Como el interés se genera cada mes, entonces, cuando te dan un plan de pagos, más o menos así, te dan un plan de pagos y aquí establece, a ver si me permite, vamos a mostrar. Por ejemplo, aquí, bueno, no sé, pero aquí, por ejemplo, vemos seguros, intereses y capital. Entonces, de la cuota 5, hacemos una especie de congelamiento, pero no vamos a quedarnos con ese concepto. Lo mandamos al final. Ese interés que se generó por 30 días, lo mandamos. Por ejemplo, si tu cuota es 1.000 bolivianos, ¿listo? 800 corresponde al capital, 150 al interés, 50 bolivianos a los seguros. Estoy dando un ejemplo. Entonces, vamos a trasladar la cuotita 950, capital e interés, a la última cuota. Tu crédito terminaba diciembre de 2021, ponele. Diciembre de 2021. Tu cuota se va a diciembre de 2021. Todas las cuotas diferidas allá te esperan para que lo pagues cuando tengas, por supuesto, cuando llegues a ese entonces. Ahora, como hemos hecho un parate por 2, 3 meses, y ahorita vamos 6 meses algunos créditos, otros créditos 3 meses, como hemos hecho un parate, aquí se modifica el plan de pagos. Hemos hecho un parate de 6 meses, pongámosle un ejemplo, ¿no? El saldo deudor va variando cada mes, digamos, ¿no? Como hemos hecho el parate, el saldo deudor continúa. Por ejemplo, si tu deuda era 40.000 cuando llegamos a marzo, y llegamos ahora a julio, tu deuda sigue siendo 40.000. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Volvemos a recalcular el interés, digamos, ¿no? Por eso es que se modifica el plan de pagos. Se modifica el plan de pagos y se recalcula. Por eso es que nunca no coincide el plan de pago original con lo que estás pagando actualmente, o lo que hemos pagado en junio, julio y agosto, ¿no? Entonces, hacemos un recálculo porque se mantiene el saldo deudor y las cuotas diferidas se mandan al final y te esperan en el final
para que sean canceladas, por supuesto. Pero solamente es claro acá, solamente se consideran capital e interés, no los seguros. Puede tener 2 seguros, 3 seguros, eso no aplica. Los seguros están siendo pagados en las siguientes cuotas, en las siguientes 3, o en las siguientes 6, o en las siguientes cuotas, ¿no? Por eso es que para algunos ha resultado pesado cancelar las siguientes cuotas porque les resultaba que le aumentó 200, que se le aumentó 100. Entonces a veces no entendíamos por qué ese aumento, pero era porque se estaba pagando los seguros, los otros seguros, que no era interés, que no era el capital tampoco, ¿no? Bueno, ok, muchas gracias, doctorazo. Muy clara la explicación que usted nos ha dado y como le digo, realmente es bastante productivo y esclarecedora. Es así, estimado colega. Queremos informar a todas las personas que nos están haciendo seguimiento que puedan hacer llegar sus consultas. Muchas personas nos están haciendo seguimiento, están viendo este conversatorio al vivo. Estamos con 2 especialistas en derecho bancario que nos están explicando el diferimiento a la deuda bancaria durante la pandemia en Bolivia. Y asimismo vamos a leer, por ejemplo, los comentarios que nos dejan. Raiza Lorena, buenas noches, saludos, estimados colegas. Carolina Bendec pregunta hasta cuándo pueden diferir en caso de que no sea asalariada. Silvia Naí Salazar, saludos queridos amigos. Mari Calderón, buenas noches, saludos estimados amigos. Y entonces esos son los comentarios que nos dejen. Déjenos las consultas, vamos a ir respondiendo. Quiero dejar algo, hay que dejar algo claro entonces, para ser puntual. El diferimiento de la deuda bancaria, ¿desde cuándo comenzamos ya todos a cancelar nuestras deudas? Yo estoy entendiendo que es desde el mes de septiembre. Entonces, desde el mes de septiembre, tanto personas que han despedido, que se han retirado, le han rebajado el sueldo, todos comenzamos a pagar nuestras deudas desde septiembre con la normativa actual. Estimado colega. Doctor, también, por favor, para que no alarmemos, como alarmó la ASBI el 2 de mayo, entonces, es bueno tenerlo claro. Actualmente con la ley, evidentemente, todo el mundo, asalariados y no asalariados, deberían pagar su crédito. Pero hay un proyecto de ley que está en proceso de promulgación. Entonces, de eso que podemos analizarlo también. Pero, entonces... Vamos a analizar el proyecto de ley, pero... en este momento estamos actuando de la normativa vigente, la normativa actual que rige en todo el territorio boliviano. ¿Desde cuándo con esa normativa, desde cuándo ya comenzaríamos a pagar nuestras deudas? Perfecto, desde septiembre. La obligatoriedad es desde septiembre, pero vuelvo a repetir, o sea, todavía la gente, entonces los prestatarios, si usted me permite, o los deudores, tenemos todavía una esperanza para que los créditos sean diferidos, digamos. A eso me voy. O sea, si nosotros le decimos a las personas, permítame, doctor, si nosotros le decimos a las personas, tiene que pagar desde septiembre, o sea, es como que la gente se podemos generar zozobra, digamos, ¿no? Sin embargo, hay una ley entonces que probablemente se amplíe el diferimiento, digamos, ¿no? O sea, tenemos una esperanza para no ser enfáticos en que en septiembre se tiene que pagar sí o sí. Sí. De ese proyecto de ley precisamente vamos a hablar. Es de conocimiento general que el Congreso ha aprobado la modificación de la ley 1294, que es la ley de diferimiento de crédito bancario, a través de la ley 720/2019, que en palabras claras establece que las personas que tengan un crédito con el banco no están obligadas a pagar hasta el 31 de diciembre del presente año, por el tema de la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, los bancos tienen la facultad de exigir el pago a partir del año 2021. En ese contexto, ¿cuál es la posición de los bancos y de las entidades financieras con relación a la ley 720/2019? ¿Y cuál es tu análisis legal como profesional, estimado colega Juvenal Almendra? Te cedo el espacio para que puedas responder, ilustrarnos nuevamente. Bien. Primero, vamos a explicar el proyecto de ley sancionado por el Senado, ¿no? Este venía en tratamiento y viene en tratamiento desde el mes de julio, que lo tenía la Cámara de Diputados,
Y el mes de julio ya se manifiesta la ASOBAN con un comunicado en la cual manifiesta que no está de acuerdo con este proyecto de ley, digamos, ¿no? Prácticamente dice, la ASOBAN expresa su desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley. Pero eso lo voy a analizar en lo posterior. Primero, y vamos a analizar, y posteriormente vamos a analizar esta modificación que se hace a la ley de diferimiento de crédito. Como he escuchado a los proyectistas esta semana, y ambas partes, el oficialismo y la oposición, referente a este proyecto de ley. Entonces, evidentemente hay voces a favor y voces en contra. Entonces, aparentemente, este proyecto de ley viene a evitar la confusión que se generó con la primera ley que todo el mundo lo interpretó a su manera. Entonces, vamos a dividir este artículo, porque es un artículo 1, porque modifica la ley, un solo artículo. Artículo 1, diferimiento de pago de capital e intereses. Ahí el título ya te dice que es solamente capital e intereses lo que se difiere. Primer aspecto muy importante. Solo se difiere el capital e interés. Bien, seguimos. Dice entidades de intermediación financiera que operan en el territorio nacional. Aplica entonces a todo. A mí me decían, ¿y a la mutual aplica? Me preguntaban. Aplica. ¿A las cooperativas aplican? Aplica. ¿A los fondos financieros aplica? Aplica. O sea, ya habíamos explicado en otra oportunidad, aplica a todas las entidades de intermediación financiera. ¿Quiénes son las entidades de intermediación financiera? Aquellas instituciones que están reguladas por la ASFI. ¿Quiénes están reguladas por la ASFI? Podemos revisar en la página de la ASFI todas las instituciones que salen. La lista de instituciones, son más de 70. Cooperativas, bancos, fondos financieros, bancos, pymes, mutuales, muchas otros denominativos que tienen. Entonces, aplica a todos. Todos estamos en la obligación. O todas las instituciones de intermediación financiera. Segundo punto a considerar ese aspecto. Tercer punto a considerar en esta modificación. Realizar el diferimiento automático. Aquí es importante la palabra automático. Habíamos hablado que con el segundo decreto reglamentario habría que solicitar, habría que explicarle qué había pasado conmigo, qué había pasado con mis ingresos. Entonces, dice automático. No hay necesidad que el cliente vaya al banco a reclamar, a nada. Automático. Conforme se aplicó marzo, abril y mayo. En mayo fue automático. Nadie fue a consultar. Después ya, junio, julio y agosto, había una diferenciación entre asalariados y no asalariados, entre solicitud y de manera automática. Entonces, aquí dice de manera automática. Ese es otro tercer punto a considerar. El otro dice, aquí yo imagino que en este proyecto de ley hay un error de transcripción, porque el título dice diferimiento de pago de capital e intereses, y cuando nos vamos dando lectura al artículo en sí, dice realizar el diferimiento automático del pago de las amortizaciones de crédito a capital e intereses, hasta ahí está bien, y le aumentan coma y otro tipo de gravámenes. Habíamos convenido que los gravámenes, que otros seguros no se diferían. Se ha venido trabajando de esa manera durante estos 6 meses de diferimientos. Entonces, y cuando escucho también a los proyectistas manifestar o explicar esta ley, no hablan de gravámenes, pero aquí le pusieron gravámenes. Puede ser un error o algo, o también puede incurrir en error. Ese es el problema cuando la ley no está clara, porque después todo el mundo interpreta a su manera. Falta que un cliente vaya y reclame y diga, dice gravámenes también. O sea, nos metemos en problemas por redactar mal, cuando el título está claro, dice intereses, capital e intereses. Ahí está el problema, ¿no? Entonces,
presumo, y de acuerdo a los proyectistas, manifiestan que solamente es capital e intereses. No incluye otros gravámenes, no incluye seguros. Eso tiene que estar claro porque hemos venido trabajando de esa manera todas las instituciones financieras. Ahora, vamos, cuarto, estamos dividiendo este artículo, así, resumiendo, y seguimos leyendo, y dice, y otro tipo de gravámenes del sistema crediticio nacional desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 al 31 de diciembre de 2020. Otro parámetro, ¿no? Aquí ya no te dice después de los 6 meses, cuando se levante la cuarentena, o sea que también eso generó una confusión, y cuando se levanta la cuarentena, etcétera, etcétera, todo confuso. ¿Desde cuándo computamos los 6 meses? Desde la cuarentena, desde el levantamiento, y cuándo se levantó. Todo un problema, por nada más. Ahora, aparentemente, están siendo claros y dicen, desde la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus al 31 de diciembre. Hay un plazo específico, 31 de diciembre. Ya no da duda, 6 meses, 3 meses, porque después uno empieza a contabilizar lo que le conviene al uno o lo que le conviene al otro, o interpreta de otra manera. Entonces aquí más o menos está claro en el término del plazo, como cuarto punto, ¿no? Por último, aquí también es bueno dividir este artículo. Dice a todas las y los prestatarios sin distinción. Entonces, otro punto, digamos, ¿no? Otro candado, más o menos, podríamos decir, ya no habría la posibilidad de elegir entre asalariado y no asalariado, ¿no? Pero veremos. Este proyecto de ley debe necesariamente sujeto a reglamentación y veremos cómo se reglamenta. Pero por el momento esos 5 puntos que puedo rescatar y que lo puedo resumir a continuación. Primero, aplica a todas las entidades de intermediación financiera regulados por la ASFI. Segundo, realizar el diferimiento automático de pago. Automático es la palabra clave. Y aplica capital e intereses. Vuelvo a repetir que aquí dice otro tipo de gravámenes, pero no aplica, no se está trabajando de esa manera. Y el otro es el plazo, que es hasta 31 de diciembre. O sea, no hay duda, o sea, para interpretar o otorgar una interpretación a conveniencia de uno, ¿no? 31 de diciembre. Y que beneficia a todas y los prestatarios sin distinción. Entonces, eso es el decreto. Eso es la ley, el proyecto de ley sancionado el 12 de agosto del 2020. Ha sido remitido ya al Ejecutivo para su promulgación. Estamos en ese trance que le permite la Constitución, el plazo le corre a la Presidenta, digamos, del Estado. Ahora, eso, estimado doctor. Bueno, la verdad es que lo has puntualizado muy bien un solo artículo y nos ha enriquecido el conocimiento, pero a ver si mi colega, el doctor Julio, tiene alguna duda o quiere aclarar. Sí, hay un tema aquí, dos puntualizaciones también que me parece interesante recalcar. Primero, el tema, concuerdo con el análisis que indica el doctor, el término gravamen. No se puede aplicar el término gravamen a un crédito bancario, porque el crédito en sí es un gravamen, y no puede haber un gravamen sobre un gravamen. Entonces, no tiene sentido, o sea, es un poco ilógico. Si hablamos el término de los seguros y otros montos que van indexados a la cuota que paga no son gravámenes, son el pago por servicios, el servicio de un seguro o el servicio. Entonces, ese punto, como le digo, a mí también me genera un poco de desconfianza, en el sentido de que no está claro. Concuerdo perfectamente con el análisis que ha dicho el doctor, de que cuando una norma no es clara en su redacción, está sujeto a la interpretación, y esa interpretación puede ser muy antojadiza. Y ahorita, en este momento, esa norma ya sí ha superado todo el procedimiento legislativo y está pendiente de su promulgación.
Entonces, muy importante. Otro tema también, el plazo hasta el 31 de diciembre, si bien como el doctor manifiesta, es cierto, nos da una certeza sobre tres puntos que hay que destacar que nos da certeza. Certeza sobre a quiénes se aplica y sobre hasta cuándo se aplica, cuándo se levanta. Pero aquí hay un tema. Me parece muy prematuro o muy poner como una fecha de finalización de la pandemia el 31 de diciembre. ¿Por qué? Actualmente ya estamos en agosto, estamos entrando en septiembre y los índices del contagio de la pandemia están bastante elevados en la mayor parte de los departamentos del eje central en Bolivia. Aquí en Santa Cruz, a Dios gracias, está disminuyendo bastante. ¿Qué va a pasar si llegado el 31 de diciembre continuamos con esta situación sanitaria? Igual, obviamente, pero en menor medida. Pero el daño a la economía ya está hecho. Entonces, yo pienso, y en mi opinión, y eso le paso la pregunta, pero la ley está hecha, o sea, no podemos modificarlo, pero sí podemos abrir debate sobre ese tema, y esa es la intención aquí. Y eso también pasarle. Yo considero que ese plazo, ese término abierto que ha dejado la anterior ley, en sentido de que, bueno, se va a prolongar a 6 o 3 meses más después de la finalización de la cuarentena. Yo pienso que en este caso hubiera sido, ¿por qué? Hubiera sido más prudente mantener esa línea y cerrar la vigencia de este diferimiento de crédito a esa fecha me parece un poco apresurado. Le paso esa pregunta al doctor para conocer su criterio. Bien, doctor. Hay un tema importante, creo que le hemos dado muy poca importancia. Si nos vamos a la ley, entiendo que puede ser muy, muy corto, pero aquí hay un puntito importante, rescatar. De acuerdo al Decreto Supremo 4779 del 12 de marzo de 2020, marzo, es el decreto que declara emergencia nacional por el coronavirus y declara emergencia nacional 12 de marzo 2020. Entonces, ¿qué decía la ley de diferimiento? Decía, otorgando un plazo máximo de hasta 6 meses posterior al levantamiento de la declaratoria de emergencia. Ustedes me dirán, no se levantó la emergencia, seguimos en emergencia. Lamentablemente, señores, les informo que mediante decreto supremo 4245, artículo 2, mitigación, dice, a partir de las 00 horas del día lunes 1 de junio de 2020, se levanta la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus. Entonces, de acuerdo a este decreto, ya no estamos en emergencia. Entramos a una fase que lo llamaron, una fase de mitigación o cuarentena acondicionada dinámica, etcétera, etcétera. No importa el nombre. Pero aquí lo importante es que supuestamente se levantó el 1 de junio. Ahora, haciendo una concatenación de las normas, aparentemente con este decreto se levantó en junio, se estaría cumpliendo inclusive esta ley, la primera, el diferimiento del 1 de abril. Porque si bien se levantó, como dice la ley, posterior a que se levante los 6 meses, en diciembre ya culminaría, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, ya no habría, o por lo menos ya no habría ese margen de decir 6 meses en cuanto se levante la cuarentena, digamos, o en cuanto se levante el estado de emergencia por el coronavirus, porque ya está levantado, 1 de junio de 2020, de acuerdo a este decreto, ¿no? Entonces, más bien, probablemente no hay problema, ¿no? O sea, conforme estamos modificando esta ley, probablemente exista otra modificación a la misma ley, digamos, ¿no? No le veo otra salida, pero desde legalmente hablando, se ha levantado el estado de emergencia en virtud de ese decreto.
muy interesante y realmente la puntualización tengo que reconocer del doctor Juvenal bastante esclarecedora, ¿no? Bueno, ya para ir concluyendo, te agradecemos mucho, estimado colega, doctor Juvenal Almendra. Te voy a hacer el espacio para que te puedas despedir de nuestra comunidad. Gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a la gente por la atención, por seguirnos, por atender. Quiero culminar como la idea de esta plataforma es asesorar a la gente o retribuir lo que nos dio conforme manifestaban los anfitriones. Entonces voy a permitirme unos cuantos consejitos, digamos, ¿no? Primero, el diferimiento de crédito al cliente no le tiene que generar ningún costo. Así que no hay que tenerle miedo. Ningún costo adicional, me refiero. Los intereses sí siguen, se modifica el plan de pagos y etcétera, ¿no? Pero otro, firmar una adenda, por ejemplo, no aplica cuando hay diferimiento de pago. El diferimiento de pago no te cambia de calificación ante la ASFI, no te hace moroso, así que no hay que tenerle miedo igual, ¿no? Entonces, no surte morosidad o no te van a decir que sos moroso por haberte hecho diferir el crédito, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, aparte del diferimiento, existen otras maneras de cambiar las condiciones crediticias y acomodarlo a nuestra realidad conforme a nuestra capacidad de pago. Por ejemplo, la reprogramación. Puede ir usted al banco, si es que le da la capacidad de pago, puede hacerse reprogramar el crédito. Y en la reprogramación incluso podrían darle un periodo de gracia, de acuerdo a la institución, ¿no? Ahora, estamos hablando de la reprogramación. Puedes hacerte refinanciar también. Es otra salida. Si no querés el diferimiento, o también el diferimiento y también la reprogramación y también el refinanciamiento. Podés solicitar otro crédito igual, si tenés la capacidad de pago, ¿no? Ahora, el diferimiento de crédito, para concluir, y con esto es una manera de que tengamos claro el tema. Entonces, el diferimiento aplica a todas las modalidades de pagos, a los créditos semestrales, bimestrales, anuales, a los créditos que tienen un solo pago inclusive, les aplica. Resulta que yo tenía la última cuota tenía que pagar casualmente en julio, pero había pues el beneficio del diferimiento. El banco no va a ir a exigirme, paga esta última cuota. No, señores, igual se difiere la cuota, aunque sea mi última cuota. Ahora hay créditos que a un solo pago, igual se difiere a la última cuota. Perdón, no hay última cuota, no sería la última cuota, sino a la obligación, digamos, en este caso septiembre o enero, dependiendo del caso. Entonces aplica a todas las modalidades de cuotas que uno pague. Gracias, doctor. Espero haber servido, espero haber aclarado las dudas. Me hubiera gustado responder todas las dudas del FEI o de la gente que le realiza, sin ningún problema. Así que espero, de todos modos, muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de mucha utilidad esta noche.